Chavales, ¿sabéis por qué se llama el Hospitalet de Llobregat? Será por Guillem del Hospital, ¿no? ¿Ese no era el de las integrales? No, era el de los límites. Pero no es por eso, chavales, es porque... Espera, Moai. A ver, cerebro. La regla del Hospital se usa para calcular ciertos límites que no podemos resolver de otra manera. Sí, aunque en realidad se puede usar casi siempre. Eso es cierto, aunque solo es útil usarla en algunas ocasiones, ya que en otras seguramente podamos resolverlo con otros métodos. ¿Y cuáles son esos casos? Las indeterminaciones del tipo 0 entre 0 o infinito entre infinito. Exacto. Además, fíjate que en ambos casos son divisiones. Es en la división donde se aplica el Hospital. Hay otros límites en los que está prohibido usarlo. Hay algunos que no son divisiones, sino sumas, restas o multiplicaciones. Es bastante probable que exista una mejor manera y más sencilla de resolver esos casos. ¿Pero las que eran 0 entre 0 no se hacían factorizando y simplificando? Sí, pero en algunas ocasiones no vas a poder hacerlo. Imagina que tienes 1 menos x al cuadrado en el numerador y en el denominador seno de pi x. E imagina que el límite lo tienes que calcular cuando x tiende a 1. Arriba y abajo te queda 0, pero si intentas simplificarlo vas a ver que no puedes. Claro, porque arriba sí vas a poder factorizar en 1 menos x por 1 más x, pero abajo no puedes factorizar el seno y entonces no vas a poder simplificar nada. Y entonces usas la regla del Hospital, que consiste en derivar y volver a calcular el límite. Ah, pero eso es fácil. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, y todo eso partido del denominador al cuadrado. A ver, está bien que sepas eso, porque así es como se deriva un cociente, pero el Hospital no es eso. El Hospital consiste en derivar el numerador por una parte y el denominador por otra, como si fuesen dos funciones diferentes. Y así te queda un nuevo cociente para calcular el límite. ¿Y el límite es el mismo? Sí, aunque para usar el Hospital no necesitas ver por qué funciona. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Claro, primero vamos a ver que funciona siempre. Como ejemplo, te voy a poner el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado más x menos 2. Si sustituyes la x por 0, te quedarías 0 entre 0, es decir, una indeterminación. Entonces factorizas y te queda x menos 1 por x más 1, partido de x menos 1 por x más 2. Una vez factorizando puedes tachar x menos 1 en el numerador y en el denominador. Ahora volvemos a sustituir la x por 1 y nos queda que el límite es 2 tercios. Pero si lo hacemos usando la regla del Hospital, derivamos el numerador y el denominador y volvemos a comprobar. Del numerador nos sale 2x y del denominador nos queda 2x más 1. Ahora volvemos a escribir el límite. Límite cuando x tiende a 1 de 2x partido de 2x más 1. Al sustituir la x nos quedará 2 tercios, igual que el resultado que hemos calculado antes. Pero habrá veces que no se pueda factorizar. Si tomamos el ejemplo de antes, límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x cuadrado partido de pi x, vemos que no siempre que tengamos 0 entre 0 vamos a poder factorizar. Entonces derivo el numerador y el denominador por separado y vuelvo a ponerlos en la fracción para calcular el límite. Exacto, en el numerador tendrás menos 2x y en el denominador tendrás pi coseno de pi x. Ahora, si sustituimos la x, tendremos menos 2 entre menos pi. Es lo mismo que 2 partido de pi. ¿Y esto se puede aplicar a todo? ¿A qué te refieres? Es decir, si tengo raíces, logaritmos, exponentes, ¿me vale igual? Sí, siempre lo puedes aplicar aunque no siempre va a ser necesario. Por ejemplo, podemos tener el límite de x cuando tiende a infinito de x partido de a elevado a x. ¿Cómo la resolverías? Pues aplicando el Hospital, la derivada de x es 1 y la de a elevado a x es a elevado a x por logaritmo neperiano de a. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de a elevado a x por logaritmo neperiano de a, que podemos resolver sustituyendo y aplicando las reglas de infinito, así que es 0. Muy bien, pero como dijo el pez globo, es posible que exista una ruta mejor. Podemos usar la jerarquía de funciones. Una exponencial crece más rápido que una polinómica, por lo que este límite de aquí sabemos de antemano que es 0, porque la más rápida está en el denominador. Oye, Moai, vas muy despacio, ¿cuánto queda? No os quejéis, chavales, voy a la velocidad de la vía. Sí, a la velocidad de una vía de Scalextric. Mi abuela conduce más deprisa. Eres más lento que el caballo del malo. Os estáis pasando. Como sigáis riendo os dejo de conducir y se pone otro al volante. ¿Puedes repetir eso? Que si os seguís riendo os pongo a alguno a conducir. No, justo antes. ¿Eh? Sí, justo eso. ¿La e no tenía algo que ver con los límites? De hecho, sí. Una de las maneras que podemos definir el número e es el límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 1 partido de f de x todo elevado a f de x. A medida que la x crece, el número resultante se aproxima cada vez más a e. ¿Y por qué es el número e en específico? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? El número e surge de la necesidad de definir la derivada de las funciones exponenciales. Como podrás ver, en la derivada de a a la x hemos insertado el logaritmo neperiano de a. Esto es, porque el crecimiento de todas las funciones exponenciales es proporcional a sí misma de alguna forma. Si aplicáramos la definición, nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de a elevado a x más h menos a elevado a x partido de h. Así, se ve que podemos dejar la función original,
a a la x sola. Esto nos podría sugerir que el límite cuando h tiende a 0 de a a la h menos 1 entre h es una constante que multiplica la función exponencial. Sí, sea cual sea la base, a igual a 2, a igual a 3, el número constante que multiplica a la exponencial es único y distinguible. Así que viene ahora la pregunta. Si cada exponencial de base a tiene una constante única, ¿existe alguna base para la cual la constante es 1 y la derivada de esa exponencial es ella misma? Y la respuesta es sí. A ese número le damos el valor de e. Para a igual a e, la parte esta del límite es 1, y nos queda que la derivada de e a la x es ella misma. Como ya sabemos, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función original en cualquier punto. En el caso específico de la función e a la x, la pendiente de la tangente es igual a la imagen de la función en ese punto. Vale, pero ¿qué tiene que ver una expresión como 1 más 1 partido de f de x elevado a f de x con el número e? Acuérdate de la expresión anterior. Podemos cometer un par de ilegalidades. Estas cuentas tienen su base en las series, un tema que no vamos a tratar, así que confía en mí. Podemos pasar la h multiplicando y el 1 sumando. Nos queda que e elevado a h es igual a 1 más h. Si ponemos que h es igual a 1 partido de n, tendríamos que e es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n todo elevado a n. Porque si h es igual a 1 partido de n y tiende a 0, n tiene que tender a infinito. Podemos sustituir la n de los números naturales por números reales asignados a través de una función f de x. Así que, por fin, obtenemos la igualdad que queríamos. ¡Qué resultado tan alucinante! ¿Y qué tendrá que ver el logaritmo neperiano con todo eso? Se define el logaritmo como la inversa de la exponencial. Al logaritmo de base e se le llama logaritmo neperiano o natural. Con la regla que vimos de las derivadas de funciones inversas, podemos hallar fácilmente que la derivada del logaritmo neperiano de x es igual a 1 partido de x. También podemos hacerlo usando derivación logarítmica. Y eso lo podemos utilizar para resolver cierto tipo de límites. Este tipo son en los que sale la indeterminación 1 elevado a infinito. Para resolverlos, los transformamos en una expresión parecida a la anterior, la que se utiliza para definir el número e. Vamos a tomar, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x elevado a 1 entre x. Si sustituimos, vemos que nos queda 1 elevado a infinito, por lo que tenemos la indeterminación de la que hablábamos. Vamos a tomar la base coseno de x y tenemos que transformarlo en una expresión parecida a 1 más 1 partido de x. Primero tenemos que conseguir el 1 sumando. Para ello lo que haremos será sumar y restar 1 a la base, ya que con eso no se altera el resultado, porque es lo mismo que sumar 0. Ahora tenemos que hacer que el coseno de x menos 1 sea una expresión como la anterior. Para eso elevaremos dos veces la expresión a menos 1, ya que eso es el equivalente a elevar a 1, y no se cambia nada. También lo podemos ver como hacer dos veces el inverso. Ahora la base ya tiene la misma forma que la expresión que buscamos, solo tenemos que hacer que los exponentes tengan la misma forma. Para eso tenemos que hacer que en el exponente haya lo mismo que en el denominador que hemos construido. Nuestro denominador es 1 partido de coseno de x menos 1. Por tanto, en el exponente podemos multiplicar por eso y multiplicar por su inverso, es decir, coseno de x menos 1, ya que eso es lo mismo que multiplicar por 1. Para resolver esto, debemos saber que el límite de f de x elevado a g de x es lo mismo que el límite de f de x elevado al límite de g de x. Por tanto, como ya sabemos que esto es e, solo nos queda calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido de x por coseno de x menos 1. Este límite acabamos de aprender cómo se resuelve, y es aplicando la regla del L'Hopital. Aplicando el L'Hopital nos queda que el límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x entre 1 es igual a 0. Por tanto, nos queda que el límite del principio es igual a e elevado a 0, que es lo mismo que 1. Y así es como podemos resolver la indeterminación de 1 elevado a infinito. Pero hay más indeterminaciones. Sí, por ejemplo, infinito por 0. Esa indeterminación, por ejemplo, se resuelve reescribiendo la función en una expresión que ya sepamos resolver, como infinito entre infinito o 0 entre 0. Tomamos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de seno de x por logaritmo neperiano de x. Al sustituir por 0 nos queda 0 por menos infinito, por lo que no sabemos cuánto vale. Entonces lo que hacemos es sustituir esa función por otra que sea igual, pero esté expresada de forma que sepamos resolverla. Entonces vamos a dejar en el numerador el logaritmo neperiano de x. Y para el denominador vamos a fijarnos en que podemos reescribir seno de x como 1 partido de 1 partido de seno de x, que al sustituir por 0 nos queda infinito entre infinito. Ahora hacemos L'Hopital, y la derivada del numerador es 1 partido de x, y la del denominador es menos 1 partido del seno cuadrado de x por coseno de x. Podemos reordenar un poquito y nos queda esta expresión. Pero sigue siendo una indeterminación. Confía, cerebro, porque si hacemos L'Hopital otra vez podemos hallar el valor real del límite. ¿Se puede hacer L'Hopital varias veces seguidas? Sí se puede, así que la derivada del numerador es 2 seno de x por coseno de x y para la del denominador se usa la regla del producto y nos queda coseno de x menos x seno de x. Podemos finalmente sustituir la x por 0 y nos queda que 0 entre 1 menos 0 es igual a 0. También había una indeterminación que era cuando quedaba 0 elevado a 0, me lo estoy inventando.
Exacto, y esas también te podemos enseñar a resolverlas. Para este tipo de límites, como por ejemplo el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x, lo que hacemos es darle un nombre al límite. Vamos a llamarle, por ejemplo, L. Exacto, y vamos a usar un truquito para este cálculo. Primero vamos a aplicar un logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad, y vamos a cambiar el orden del logaritmo y el del límite, algo que se puede hacer. Justo. Y ahora tenemos que resolver un límite que ya conocemos, porque podemos usar las propiedades de los logaritmos para pasar la x del exponente multiplicando al logaritmo. Y la indeterminación que nos queda es la que acabamos de explicarte, así que intenta resolverlo. Vale, a ver. Lo que puedo hacer es dejar la x arriba y poner en el denominador 1 partido del logaritmo neperiano de x. Entonces el límite que me queda es 0 entre 0 y puedo hacer L'Hopital. Entonces derivo arriba y abajo y me queda, a ver, la derivada de esto... ya lo tengo. Límite cuando x tiende a 0 de menos 1 partido de x por logaritmo neperiano al cuadrado de x. Que si opero me sale otra vez 0 por infinito, así que tendré que volver a hacerlo. Entonces dejo la x en el numerador y... Espera, cerebro, ¿no notas que si sigues haciendo el L'Hopital no vas a cambiar nada? Siempre tendrás x logaritmo neperiano de x, que aunque estén elevados a distintas cosas, cada vez el resultado va a seguir siendo 0 por infinito. Pues me acabas de ahorrar bastantes cuentas mentales que no quería hacer. Claro, es que esto se puede hacer de dos formas. Puedes invertir dos veces la x o dos veces el logaritmo de x. Una de las dos inversiones nos da una ruta muy complicada y liosa. La otra, frecuentemente, es bastante más sencilla. En este caso, has invertido el logaritmo natural de x dos veces y te has empezado a liar y liar. Esto es porque esa es la ruta difícil. La ruta fácil era invertir dos veces x. Podemos aplicar L'Hopital tranquilamente, y el numerador se convierte en 1 partido de x, y el denominador en menos 1 partido de x cuadrado. Se simplifica a menos x y el límite es 0. Como ves, la ruta fácil era de calle la más sencilla, así que cuando te encuentres este tipo de límites de 0 elevado a infinito, tienes que mirar unos pasos hacia adelante, ver si la inversión que vas a hacer es la buena o la difícil. Ya veo, y encima era facilísimo. ¿El límite es 0 entonces? Espera, que no hemos terminado de calcularlo. Tienes razón. ¿Recuerdas, cerebro, que al principio hemos llamado L al límite y hemos aplicado el logaritmo neperiano a ambos lados? Ahora lo que hemos hecho es obtener que logaritmo neperiano de L es igual a 0, y todavía tenemos que resolver esto. Pero ya es una operación fácil, ya que cualquier número elevado a 0 sale 1. ¿Y queda alguna? A ver, nos queda el caso de infinito elevado a 0, pero en la práctica es lo mismo que 0 elevado a 0, ya que se resuelven igual. Tienes que tener el método claro, aplicar logaritmos y resolver el 0 por infinito que te quede. Cuando resuelvas la indeterminación 0 por infinito, mira varios pasos adelante antes de elegir qué parte de la función inviertes dos veces. Puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo. Y por último, que no se te olvide calcular la L final. Exacto, aunque yo me pregunto qué estábamos haciendo para acabar hablando sobre indeterminaciones. Os iba a contar de dónde viene el nombre del Hospitalet de Llobregat, pero os habéis puesto a hablar del hospital, límites y cosas que a un fan de Aristóteles le dan pereza y ya no os lo puedo contar. A ver, resulta que el nombre viene de pequeño hospital y se refiere a un albergue en el que se practicaba la beneficencia y se acogían los viajeros. Vale, pero ¿cuánto queda? Oye, es imposible hacer un viaje tranquilo con vosotros. Un viaje muy largo y muy horrible más tarde. Bona tarda. Veniu per feina o per turisme? ¿Qué hacemos? No podemos quedar en ridículo diciendo que no la entendemos. Pero tampoco podemos fingir que la entendemos porque no tenemos ni idea. Hay que hacer algo ya que no nos deje en ridículo, como responder algo neutro. Lo tengo. Seguidme. Sí. Tras una conversación tío, muy este fluida... Bro, ¿pero que has puesto el idioma que no es? Chavales, ¿qué es eso de ahí? No sé, bro, qué cosa más rara. Te lo juro, bro, esto solo ocurre en el hospital, bro. Cerebro, mira a ver qué es. ¿Y por qué yo? Porque sí. Madre mía, de verdad, tío. Instinto de supervivencia, una albóndiga sin hacer. Tenemos que ir a por él.